bienvenidos de nuevo al Museo de Sillasa para volver a oír a nuestro paisano, el teólogo ciezano Pascual Saurín Camacho, que tanto nos hizo disfrutar de su conferencia anterior. Como saben ustedes, la que se va a impartir hoy sobre el Asia Oriental y el cristianismo en la actualidad estaba previsto que se celebrara con anterioridad, pero por causa mayor que ustedes conocen, pues no fue posible. No obstante, hoy, y a modo de homenaje hacia la buena persona que fue su padre, al que no tuve la suerte de conocer personalmente, pero que todo el mundo me dijo que era más bueno que el hijo, lo cual es imposible, creo. Pero bueno, el caso es que vamos hoy a oírlo y contarnos pues algo que él ha estudiado, pero que también ha vivido, porque como saben ustedes, él ha estado durante 19 años como misionero en Japón, concretamente en Osaka. Es licenciado en Teología Pastoral por la Universidad Pontificia de Salamanca y dentro de su biografía lo más destacado ha sido que ha ejercido 3 años como canciller secretario y vicario general de la diócesis de Takamatsu, en Japón, unida a la archidiócesis de Osaka. Allí en Japón ha ejercido su labor pastoral, como hablábamos, durante 19 años. En la actualidad es párroco de la Iglesia Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Cartagena y allí ejerce como presidente del Centro Social San Diego de Cartagena y también es capellán del Colegio de la Sagrada Familia de los Hermanos Maristas de la misma ciudad departamental. Es también arcipreste del Arciprestazgo Centro de Cartagena y sobre todo pues es un amable conferenciante que se ha desplazado desde su ciudad, de su trabajo actual hasta Cieza para acompañarnos hoy. Muchas gracias, Pascual. Todo tuyo al público. A vosotros. Bueno, lo primero, daros las gracias y decir que tenéis valor venir en la víspera de la Navidad a una charla sobre el cristianismo en Asia Oriental hoy día, pues tenéis que tener mucho interés porque el tema es un poco peliagudo, ¿no? La primera conferencia versó sobre los orígenes del cristianismo en Asia. ¿Se me oye bien al final? Sí. Vale, si no elevo un poco más la voz. Y esta vamos a tratar de conocer, acercarnos un poquito a la realidad del cristianismo en la actualidad. Si recordáis, una diapositiva, los que vinisteis a la primera conferencia, yo distinguía esto es muy simple, ¿vale? Esto es muy simple, pero para distinguir los 3 tipos de Asia que hay, a mí me ha valido mucho ver cómo comen. Está la parte de Asia que come con las manos, por ejemplo en la India, la parte de Asia que come con palillos, que es la Asia que nos corresponde a nosotros, Asia Oriental, que es la Asia de Japón, Corea, China, y luego tenemos la Asia que come con cuchillo y tenedor, por ejemplo en Filipinas, ¿no? Que es la parte más occidental. Tener en cuenta esta división porque es muy simplista, pero creo que nos va a ayudar mucho a entender las diferentes formas de abordar la religiosidad en Japón. Esta diapositiva es de la conferencia anterior, vamos a cambiarlo un poco y vamos a ver que hay como 3 ámbitos en Asia y yo diría que en el mundo entero. Un primer ámbito es el ámbito natural, un ámbito que vive apegado a la naturaleza. Es muy poco invasivo con la naturaleza. Tiene unos métodos rutinarios. La tradición se aprende de padres a hijos y casi no se innova nada. Es una forma de vivir, pues digamos que primitiva. Cuando uso primitivo no lo estoy usando en un sentido peyorativo, ¿vale? Estoy diciendo que es la forma tradicional, pues por ejemplo, la forma en que vivió Jesús. Él nació en Belén, pero se va a Nazaret y ya desde pequeño sabía el trabajo que iba a tener. Iba a ser carpintero, porque su padre y su abuelo pues eran carpinteros, ¿no? Digamos que esa es el Asia más primitiva, también religiosamente hablando. Pero ¿qué pasa? Que luego hay una evolución. Hay algunos jóvenes que heredan la tradición de los padres e innovan. Y entonces en lugar de sembrar el arroz a mano, pues lo siembran ya pues con unos bueyes o con una burra o ya con una máquina. Y entonces hay una innovación, hay un progreso, hay una evolución. La parte asiática, que digamos es esta parte más innovadora, antes se les llamaban los tigres asiáticos, ¿no? Era Corea,
era Singapur, era Hong Kong. Ahora ya se han convertido en grandes potencias, ¿no? Corea del Sur, por ejemplo, es una potencia mundial, Taiwán es otra potencia mundial. Son países que se han desarrollado no repitiendo la tradición, sino mejorándola. Recibo lo que me han enseñado, lo mejoro, innovo y soy capaz de hacer que mi país prospere, que mi país progrese a nivel técnico. Yo creo que en España tenemos un ejemplo parecido, ¿no? El país que conocieron nuestros abuelos, la España de principios del siglo XX, no es la España que tenemos hoy, porque hubo gente que no se limitó a repetir la tradición, sino que la mejoró, que la innovó. Y entonces eso ha generado un bienestar. Pero eso llevado al extremo es el tercer ámbito, el ámbito que yo más he conocido al vivir en una gran ciudad, que es el ámbito urbano artificial, donde ya no hay prácticamente contacto con la naturaleza, donde todo es cemento, cristal, asfalto, trenes que van bajo tierra, autopistas que literalmente cruzan por mitad de un rascacielos. Eso tenéis que ir a Osaka para verlo, cómo se construye un rascacielos, y para no quitarlo le quitan el piso 3 y 4 y pasan una autopista por mitad del rascacielos, entre los pisos 3 y 4. O sea, es un mundo artificial. Claro, el tipo de persona que vive en el ámbito natural, en el ámbito de desarrollo o en el ámbito urbano es distinto. La forma de relacionarse, la forma de vivir es distinta y por lo tanto la forma de creer también lo es. Vamos a verlo ahora, que estos ámbitos no es que se den como compartimentos estancos. O sea, no hay un pueblo donde todo el mundo vive apegado a la naturaleza y una ciudad mastodóntica donde todo el mundo... Sino hay ciudades mastodónticas donde hay unos vecinos que hacen un huerto vecinal. O hay aldeas muy perdidas en el monte con internet y donde tienes un chico que trabaja online conectado con una multinacional pero vive en un ámbito rural. O sea que los ámbitos no están separados, sino que están mezclados. La siguiente diapositiva, no quiero entretenerme mucho en ella, es muy bonita, a mí me gusta mucho, porque es que Jesús de Nazaret vivió estos tres ámbitos. Él nace, se cría, se educa en un ámbito rural, Nazaret, vive 30 años allí. Pero él no se conforma con transformar el mundo en su pequeña aldea, sino que se pone en camino. Sale de la aldea, deja la seguridad de la aldea, se pone en camino y va predicando por donde va pasando, va innovando. La tradición que él recibe del judaísmo no la repite tal cual, sino que la asume y la mejora. Y además la enseña. El centro, la columna vertebral de lo que él enseña es el reino de Dios, dice él, ¿no? Y luego está el ámbito urbano, digamos que donde la religión es institucional, controlada por unos poderes, que es Jerusalén. Y ahí se produce el desenlace, que es la muerte. También se produce, digamos, gracias a la muerte se expande por el mundo entero, ¿no? Y lo curioso de esto, a mí lo que más me gusta es que cuando Jesús resucita, hay un texto, me parece que está en San Mateo, que le dice: volved a Galilea, allí me encontraréis. Es decir, vuélvete a la aldea, vuelve a tu tierra natal, vuelve al terruño. Esto es muy bonito porque cierra el círculo. Es un poco lo que yo he hecho, ¿no? He viajado por medio mundo y ahora he vuelto a Cieza. Y la necesidad de volver siempre a la tierra de tus padres, de tus abuelos, de tus ancestros, está ahí. O sea que no son elementos que tenemos que decir que no se pueden relacionar, al contrario, se pueden dar juntos. Bueno, no me quiero entretener porque esta es una parte más espiritual y más teológica y creo que la conferencia va sobre otros ámbitos. Si alguna vez queréis hablar sobre esto, me llamáis y os doy un retiro espiritual. Pero como no quiero convertir esto en un retiro espiritual, vamos a seguir pasando, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de diferentes formas de arte, cómo han evolucionado del ámbito natural y simple al ámbito artificial. Por ejemplo, en la literatura, en las narraciones, lo primero que hay son los mitos. Surgen los mitos, las leyendas, y luego eso se transforman en cuentos, más o menos organizados. A todos nos han contado cuentos alguna vez, ¿verdad? Los que estamos aquí ya tenemos cierta edad, a todos nos han contado cuentos, ¿no? Que primero son orales y luego se hacen por escrito y ahora se hacen con dibujos. Y luego viene alguien y hace una película de cine. Y luego viene otra persona y te hace un anime, unos dibujos animados. Y luego viene alguien y te hace un videojuego. O sea, ¿veis la evolución? Digamos, del que primero se inventa una historia y dice, ¿cómo nació el mundo? Pues que había un dios que del barro hizo un hombre y le puso Adán. Y luego se lo durmió y le sacó una costilla y le llamó Eva.
De ahí hemos evolucionado a un videojuego de la Biblia donde aparecen los mismos personajes, pero de una forma interactiva. Esa evolución se ve también, por ejemplo, en la pintura. Joaquín los puede decir, la primera pintura, yo no soy arqueólogo, pero supongo que serían esas manos que se ven, que se ponen en la pared y con tierra de diferentes colores, con el ocre y con, pues soplan y hacen la mano de la pintura. Ese es el primer graffiti que se hace, ¿no? Pero bueno, eso evoluciona. Se pasa a la fotografía, se pasa al manga. Estoy simplificando bastante, ¿vale? La escultura. Pues las esculturas más básicas que hay son los dolmen. Aquí en la región de Murcia, dolmen yo creo que no hay. Sí hay alguno, Sí. ¿verdad? Hay en Lorca En Lorca, y también hay en el Cabezo del Plomo en Mazarrón. en Mazarrón. Y en Moratalla también el Cabezo de las Víboras. Mira, pues eso no lo sabía yo, ¿eh? Un dolmen es un monumento fúnebre, que básicamente son 3 piedras, ¿no? Muy simples, ¿no? Se ponen 2 piedras así, otra encima. Y ahí pues se usaba para enterrar. De ahí se pasa al tótem. El tótem es no sé, es una figura emblemática de un pueblo, de una aldea. De ahí aparece la escultura figurativa, porque estamos hablando de piedras. Así mismo, coges la piedra, la pones, es un tótem, ¿no? Pero a alguien se le ocurre coger un cincel y un martillo, empezar a picar y te hace una figura. O coger un árbol y te hace una escultura, ¿no? Pero es que luego eso avanza y hemos inventado unas impresoras que imprimen en 3D. Pero es que además avanza y ahora tenemos una realidad que se puede hacer holograma. Es decir, que dentro de muy poquito tiempo no hace falta que yo venga a Cieza a dar la conferencia, aquí habrá una máquina como esta y yo estaré en Cartagena hablando y aquí estaré yo como si estuviera yo con un holograma, ¿no? Bueno, para que veáis que esto va evolucionando y que el mundo se va haciendo cada vez, digamos, más práctico, más artificial y más útil. Todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿vale? En la arquitectura, pues lo primero que hay son cuevas. La gente veía una cueva y se metía allí. Después ya dice, oye, que la cueva está un poco incómoda, vamos a hacer unas cabañas. De las cabañas se pasa a las casas de adobe. De ahí a la piedra, al ladrillo y a las casas prefabricadas de hoy. La construcción ha cambiado poco, pero las casas que se construían antes de ladrillo, ahora ya se hacen casas prefabricadas, ¿no? Que son muy bonitas, que ya viene el camión con los montajes hechos, nada más que te los tienen que ensamblar como si fuera el Six Castillo que se llamaba antes, ¿no? Que montaban las piezas. Pues una cosa así. Y en los templos, que es la parte más curiosa, los templos primitivos, los que viven más apegados a la tierra, son espacios animistas y están en plena naturaleza. Eso yo lo he vivido en Japón. Es el río, es la montaña, es el árbol. Cuando yo me quiero encontrar con Dios, voy a la naturaleza, porque en la naturaleza está Dios. En los árboles vive Dios, de tal manera que si un albañil tiene que cortar el árbol de un solar para hacer una casa, al primero que llama no es al arquitecto, es al chamán. Para que el chamán venga, haga una oración, le pida permiso al árbol, le pida perdón, para que el árbol no se enfade, el espíritu del árbol no se enfade y no haga mal de ojo al solar donde se va a hacer esa casa. Y eso en Japón del siglo XXI se sigue haciendo, ¿eh? O sea, la naturaleza está habitada por los dioses, sobre todo las montañas, los ríos y los bosques, ¿eh? Pero claro, es complicado cada vez que quieres encontrarte con Dios, ir a la naturaleza, subir a la montaña. ¿Qué hacen? Se traen la naturaleza a casa y entonces construyen los templos budistas. Los templos budistas están en mitad de un bosque artificial, con un río artificial. Siempre hay que cruzar un río. Para entrar en un templo budista siempre tienes que cruzar un río. Es curioso esto, ¿no? Para pasar a una tierra sagrada. Pero ellos no conciben el templo si no es habitado por la naturaleza. Pero vamos a un paso más. Y entonces, como la naturaleza es un poco molesta porque caen ramas de árboles, vamos a hacer templos funcionales. Y los templos funcionales los hacemos con cemento, con ladrillo, con piedra, ¿eh? Una japonesa que fue al Vaticano, cuando volvió yo le pregunté, ¿qué tal el Vaticano? Dice, bueno, de arquitectura y de arte una maravilla. Dice, pero no hay vida, no hay árboles. Y yo me di cuenta que es verdad que en el Vaticano todo es piedra. Y la piedra está muerta, no hay vida en eso, ¿no? Entonces para un japonés le resulta muy impactante que en el centro de la cristiandad, sea un edificio de piedra, donde no hay vida. No hay plantas, no hay animales. Bueno, algún cardenal habrá por allí, ¿no? Pero otros animales no hay, ¿no? Perdón, esto va a salir en internet, luego veremos a ver si no me cortan el cuello. El colmo ya de la religiosidad son
sacar, ya no vamos ni tan siquiera a la iglesia, ya sacamos lo religioso de la iglesia y nos vamos a un modo funcional. Aquí lo tenemos fácilmente en los tanatorios. En los tanatorios. Además, los tanatorios están fuera de la ciudad, no dentro. Antiguamente, ¿recordáis cuando se moría alguien que se le velaba en casa, se le sacaba por la calle a hombros, se paraba el tráfico y todo el mundo veía quién se había muerto? Y cuando estábamos en el instituto jugando un partido, el árbitro pitaba, te parabas porque estaba pasando un funeral. Pues ahora nada, ahora se muere alguien y todavía la costumbre nuestra de pasar el coche de los muertos que dicen, ¿no? Que en otros pueblos se ríen de eso, pero que es muy práctico. Pero el tanatorio es fuera de la ciudad y además con un templo artificial, porque en el fondo es esto que acabe cuanto antes, todo lo aséptico que podamos y terminamos pronto. Porque llevar el cadáver a la iglesia es un follón y luego llevarlo al cementerio. Que todo sea práctico. Pero en Japón además están la wedding chapel. La wedding chapel son, que eso es una idea que les doy a los hoteles españoles, dentro del hotel hacer una capilla para hacer bodas de mentira. Entonces, en lugar de un cura, se contrata un actor blanco, tiene que ser blanco, no puede ser negro ni puede ser chino. Porque como la han visto las películas, las bodas, que tiene que el pasillo central, la novia de blanco, la marcha nupcial, tiene que haber un tío blanco con una Biblia en la mano, haciendo como que le hacen la foto en 10 minutos y se ha acabado. Previo pago, evidentemente. ¿Qué pasa si no tengo invitados? Los alquilo. El hotel te alquila actores para que vayan a tu boda. Porque si a lo mejor tienes una boda que son 4 o 5 personas, estamos hablando de gente que vive en una gran ciudad, que son hijos únicos, que no tienen primos, no tienen hermanos. Qué boda más triste, ¿verdad? Yo quiero que hayan 40 personas invitadas, los alquilo. Y vas de boda, que son personajes, son figurantes. Parece que es una cosa tonta, ¿verdad? Pero se está dando hoy día, para que veáis hasta qué punto la religión se ha prostituido. Bueno, influencia de la globalización. No estamos entrando todavía en el tema religioso, pero hay 4 puntos que me gustaría que tuviéramos claro. En Asia y en el mundo entero, pero en Asia de una forma especial. El primero, hay un gran movimiento migratorio dentro de la propia Asia. Hay gente de Asia que emigra a Asia. Por ejemplo, hay mucha gente de Filipinas que está emigrando a Japón, que está emigrando a Corea, que está emigrando a China, que está emigrando a Emiratos Árabes. Hay mucha gente de Vietnam, joven, que está emigrando a los países en desarrollo o desarrollado. Como nosotros recibimos gente de Marruecos, de Latinoamérica, los asiáticos, la mayoría de gente que reciben son latinoamericanos descendientes de japoneses o de chinos, que los hay, porque ellos emigraron al final del siglo XIX a Latinoamérica, cuando Latinoamérica era rica, pues ahora sus bisnietos están volviendo. Ese fenómeno es muy importante porque cuando tú emigras dejas atrás tu casa, tus raíces, tu religión, tu pueblo, tu cultura y te metes en un mundo hostil porque no es el tuyo. ¿Qué haces con esas personas? ¿No? Esas personas viven de una forma pues muy precaria. Sus hijos nacen sin identidad porque ni son brasileños ni son japoneses, son mitad y mitad. Y se genera ahí un problema de identidad bastante grave, que luego lleva a muchos problemas mentales, de violencia, agresividad, que se están empezando a dar en Asia también. Las ciudades están creciendo un disparate. Osaka tiene, lo que es el casco urbano son 6 millones de habitantes. Lo que es digamos que la metrópolis de Osaka son 15 millones de habitantes. Pero es que Tokio tiene 30 millones de habitantes. O sea, la población, un poco menos que la población de España, cabe en Tokio. Y es una bahía. O sea, imaginar la densidad de población brutal que hay. De China no hablo porque no conozco, pero también se ha dado un proceso brutal de gente que ha dejado a la aldea, que ha dejado las condiciones precarias en las que vivían, sin hospitales, sin escuelas, y todo el mundo emigra a las grandes urbes, ¿no? El tercer punto es la mediatización de las relaciones a través de las nuevas tecnologías. Asia es un continente que ha desarrollado las nuevas tecnologías mucho y ha desarrollado las formas de relacionarse entre ellos. Ya no hablan cara a cara, sino hablan a través... Bueno, también nos pasa a nosotros, ¿no? Que ya casi que no te llamo, te mando un WhatsApp o te mando un audio. Claro, eso condiciona mucho la forma de relacionarse. Antes las relaciones eran más naturales. Ahora como te mando un WhatsApp ya estoy tranquilo de que ya te he informado de lo que tengo que decirte. Y por último... La competencia entre interrogación desleal de Occidente con Occidente es por esto.
ellos son muy hábiles. Lo fuimos nosotros antes, porque a China le robamos la porcelana, le robamos el papel, le robamos la imprenta y lo industrializamos. Ellos se quedaron con la artesanía y nosotros fuimos capaces de industrializar algo que habían descubierto ellos. Entonces ellos se quedaron con el opio. Y 200 años literalmente fue un país dormido. Ahora ha despertado y China lo que quiere hacer es reclamar su espacio en el mundo como país central. Entonces ahí tenemos un ejemplo. La Unión Europea tiene un emblema que es conformidad europea, que es una C y una E. ¿Lo veis aquí? Ese de aquí, ¿verdad? ¿Qué han hecho los chinos para poder meter los productos como si fueran europeos? Han hecho un dibujo que es China Export. Y lo que han hecho es juntar la C y la E. Para que, y no es lo mismo, para que el copyright no sea el mismo. O sea, han hecho una trampa, un truco, para que parezca que es un producto de la Unión Europea. Y es mentira. Es un producto hecho en China que quieren venderlo y que el europeo cuando lo compre, que diga, como pone CE, es nuestro. Pues no, lo que han hecho ellos es cambiar ligeramente el logo para poder venderlo. Eso es un truco pues muy útil que los chinos tienen para meternos productos a punta pala. ¿Cómo lo consiguen? Porque tienen peor nivel de calidad compensado con una mayor cantidad. Ellos producen mucho, aunque la calidad sea mala, pero producen muchísimo. El porcentaje de cualificados es notablemente superior al número de los mejores profesionales cualificados en Europa y Estados Unidos juntos, que son muchos chinos los que hay, tienen muchos ingenieros, tienen muchos investigadores, tienen muchos científicos. Hoy ha salido una noticia que unos astronautas chinos han logrado estar fuera de la cápsula espacial más tiempo que los americanos estaban. Y poco a poco van superando, porque es que son mucha gente investigando y esa cantidad de personas al mismo tiempo investigando e innovando, pues generan una tecnología superior. Que ese es un poco el enfado que Occidente tiene. Se calcula que llevamos 20 años de retraso con China. ¿Por qué avanzan tanto? Por la jornada laboral que tienen, que le llaman 996. ¿Qué significa 996? Trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. ¿Lo aplicamos en España? ¿Qué os parece? No, claro, luego nos quejamos de que trabajas como chino. Pues es que ellos trabajan, fijaros que esto es de 9 a 9, 6 días a la semana, es mentira, porque tú vas a un chino un domingo y llamas a la puerta y están dentro. Y están trabajando. A lo mejor están viendo la televisión, pero si tú quieres un cartón de leche, te lo dan, ¿vale? Claro, un país que trabaja todo el mundo a todas horas es un país que prospera sí o sí. Sí o sí, porque tienes a la gente trabajando, porque eso de las huelgas, de los derechos laborales, es nuestro, es nuestra historia, pero ellos no han vivido eso. Ellos viven para trabajar, no trabajan para vivir, que es distinto. Entonces, claro, esa mentalidad que la tienen ellos inoculada, no hace falta que ningún gobierno te la meta a la fuerza, lo tienen ellos por el confucianismo que ya estudiamos en la conferencia pasada. Es muy difícil competir contra un país que viene de abajo, que te quiere ganar, te quiere comer por los pies y que además trabaja más que tú y que además tiene más profesionales que tú, porque es más grande. Ese es el problema que tenemos. Bueno, la libertad en China y en muchos países asiáticos es propiedad del Estado, no es tuya. La nueva muralla china es digital. Ellos construyeron una muralla para defenderse de los mongoles, pero esa muralla es una inutilidad. La verdadera muralla china es digital. Ellos digitalmente controlan muchísimo más que a través de un ejército, por ejemplo, ¿no? En China no puede haber Google, no puede haber Amazon, no puede haber Facebook. Ellos tienen sus propios sistemas que el gobierno puede controlar, porque Google, Amazon y Instagram lo controlan gobiernos que son extranjeros y ellos no quieren perder el control, ¿no? Y luego aprovechan la ambición individual. Los chinos son muy individualistas y en ese sentido son muy capitalistas, quieren ganar mucho dinero, trabajando mucho y hacerse ricos. El gobierno canaliza toda esa fuerza para tener un gobierno fuerte. Peligro que tiene el modelo que yo lo estoy viendo. Como tienen éxito, vamos a copiarlo. Como a los chinos les va bien,
¿Qué más da si perdemos nuestras libertades individuales y se las cedemos al Estado? ¿Qué más da? Y total, si yo no hago nada malo, a mí no me importa que el gobierno me fiscalice lo que veo en Internet, a mí no me importa que el gobierno ponga cámaras por todos sitios y que esté controlado cuando me salto un semáforo en rojo, si no me lo salto nunca. Y entonces tú cedes tu libertad porque dices, si a los chinos les va bien y hacen coches eléctricos mejor que nosotros y más baratos, vamos a imitar su modelo. Y entonces, pues claro, el problema que hay es que, sobre todo los países en vías de desarrollo, le estén dando la espalda a Occidente, porque Occidente también tiene una historia colonizadora muy agresiva y muy salvaje, de expropiación, de robo, de maltrato de los derechos humanos, y le estén dando la espalda a Occidente y se estén entregando a China. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, esta es la realidad. Aquí hay dos diapositivas de la cuestión demográfica, que es un problema muy gordo. Quiero que os fijéis en Asia y en España. Esto fue el año 2022. Asia todavía se defiende porque tiene una base de gente joven. La parte de abajo son los jóvenes, la de arriba son los viejos, ¿vale? Conforme vamos cumpliendo años, pues va habiendo menos gente porque evidentemente se van muriendo. Claro, España va a hacer así. Va a caer porque la base que tenemos pues es muy pocos jóvenes y el baby boom, no es mi generación, somos los que estamos en medio, ya un poco más arriba que abajo, ¿no? Por la edad que vamos teniendo. Pero es que para el 2050 va a ser así, según las previsiones que hay. Entonces, nos enfrentamos con un problema demográfico muy gordo, que también afecta mucho al ámbito religioso, porque en Asia está habiendo cada vez más cristianos, no porque haya más misioneros. Curiosamente, al mismo tiempo que desciende el número de misioneros occidentales en Asia, que está bajando, porque los misioneros belgas ya no van, se han muerto todos. Misioneros americanos casi no hay. Misioneros españoles, franceses, no hay vocaciones. ¿De dónde son los misioneros que hoy están evangelizando Asia? Asiáticos. Son de India, son de Sri Lanka, son de Bangladesh, son de Filipinas, son de Corea, y esos son jóvenes. Entonces, esto influye mucho también en la forma de evangelización y en la forma de misión. Simplificando, hay un Asia que cree a la naturaleza. Aquí las preposiciones son muy importantes. Cree a la naturaleza. El río Ganges es sagrado. Ahí tenemos una mujer metida en el Ganges, que sabéis lo que hay ahí. Yo lo que no entiendo es cómo no se ponen malos. No lo entiendo todavía, es un milagro, porque los hindúes ahí tiran de todo. Ahí te queman y no te queman, no te incineran como aquí en España. En Japón tampoco. En Japón se recogen los huesos que quedan después de incinerar y te llevan los huesos chiquititos y como están medio quemados los rompes con una pinza hasta que te caben en la urna. No es ceniza, son huesos, ¿no? Pues allí los incineran en hornos crematorios. Yo no he estado en India, pero está en Tailandia. Ya he visto cómo se incinera, ¿no? En unas piras enormes de madera. Claro, a veces el difunto pues no se le puede quemar entero. Entonces, pues ahí te encuentras un brazo, te encuentras una pierna. El Asia que cree en la naturaleza. No a la naturaleza, sino en la naturaleza. Entonces es un Asia. Ya no voy al río Ganges, me traigo el agua sagrada y la meto en el templo. Traigo el agua, la pongo en el templo y cuando quiero entrar al templo me purifico. No necesito ir al río. Me traigo un río o construyo un río alrededor del templo o construyo una pila de agua bendita para que cada vez que entre a la iglesia meto la mano ahora ya no se puede con el COVID, ha desaparecido todas las parroquias, ¿no? Pongo la mano en el agua, hago la señal de la cruz. O como esos japoneses, me mojo la mano derecha, me mojo la mano izquierda, me mojo la boca y escupo el agua. Me purifico y entonces entro. O como los musulmanes, me lavo las piernas hasta las rodillas, me he purificado, a rezar. Y luego tenemos la nuestra, el Asia que cree sobre la naturaleza. Nosotros creemos somos sobrenaturales. Ya metemos el agua en un cachivache que se llama un acetre, que además es metálico, y vamos echándole agua a la gente para asperjar. Fijaros qué formas tan distintas de relacionarnos con un método natural. Ya ni tan siquiera los bautismos se hacían como antes, que se sumergía al niño. Ahora no me sumerja al niño que se me resfría. Ahora echamos un poquito de agua, no le eche usted mucha agua porque es que se despeina. Ya los signos se han perdido.
Bueno, y ahora no te digo nada, porque ahora con la ley de protección de menores y de los discapacitados es que tenemos que tener cámaras y vigilantes jurados para que el cura no toque al niño cuando lo va a bautizar, porque ya es un peligro, ya está prohibido hacer fotos porque los dicen que hasta los pederastas, una de las fotos que más tienen en los archivos son de bautizos, cosa que yo no sabía, nos lo dijo un policía. Entonces, pues en el protocolo que tenemos en la diócesis nos han dicho que ya no podemos tocar a los niños en la cabeza, que están los padres delante. Bueno, esto se está poniendo ya que no vas a poder ni mirar a nadie, ¿no? Bueno, lo sobrenatural es lo nuestro. Yo me planteo que a lo mejor tenemos que volver un paso atrás, y no digo dejar lo nuestro, pero valorar que a lo mejor Dios no cabe dentro de un sagrario. A lo mejor tenemos que aprender a descubrir a Dios en el corazón de las personas. A lo mejor, además de procesiones del Corpus con custodia y con cálices de oro y de plata cada vez más, porque Dios se merece lo mejor, además de eso, que está muy bien, que yo no digo que no haya que hacerlo, deberíamos de dar un paso más y decir, tan sagrario es el Santísimo que está en la iglesia como esa persona que está tirada en el suelo, que es un hijo de Dios. A lo mejor resulta que tenemos que volver a unas relaciones más humanas y menos farisaicas, y eso, pues Asia creo que nos lo enseña, entre otras cosas porque Jesús, como dije el primer día, es asiático, no es europeo. Bueno, vamos a pasar del subcontinente indio. Ahí están las religiones de Asia. Como nosotros estamos centrados en el este de Asia, confucianismo y taoísmo no los podemos considerar religiones en sí mismas. Son formas de pensamiento que asumen la religión tradicional, pero que no son una religión en sí misma. Ahora, condicionan mucho la ética y la moral y sobre todo la metodología y la forma de trabajar que tiene el asiático oriental. Los chinos tienen una religión propia, la religión popular china. Popular me refiero, no política, sino el pueblo en sí mismo. Tiene unos templos muy básicos, muy simples, muy influenciados por el budismo, pero ellos creen mucho en los antepasados, en el culto a los antepasados. Son un poco animistas. Eso en Japón se llama sintoísmo, pero los chinos también tienen su propia forma de rezar, sus chamanes, y luego la religión popular de Vietnam, que se parecen mucho. Las religiones abrahámicas, que serían pues el cristianismo y el islam, y luego el agnosticismo y el ateísmo, que se calcula que hay un 21% de ateos en Asia. Yo cuando me fui a Japón me dijeron que Japón era el país más ateo que había en el mundo. No es verdad, no es verdad, son muy supersticiosos, creen en algo, aunque no vayan al templo nada más que una vez al año, en Año Nuevo, a pedir a los dioses que les dé fortuna. Pero son muy supersticiosos, son muy creyentes. Hay muchas películas de fantasmas. ¿Habéis visto alguna película de estas de terror japonesa? De fantasmas que salen de las... Ellos creen mucho en estas cosas, ¿no? Bueno, vamos a entrar en China, que es un poco el tema también, el motivo de esta conferencia era China. Vamos a meternos un poquito en China. La República Popular China acentuó la hostilidad hacia la religión cuando suben al poder la revolución, creo que era el año 1949. Desde el principio, como es una revolución comunista, el comunismo, no en su primera versión original, sino en la siguiente, considera a la religión como el opio del pueblo, como un engaño. Entonces la religión estorba, hay que quitarla de en medio. Aunque luego, clandestinamente a Putin lo bautizara a su abuela al nacer. Y era de la KGB, y más comunista que era Putin no había nadie. Y es ortodoxo de toda la vida, y ahora es más cristiano que nadie, ¿no? Para que veáis que muchas veces la religión, a pesar de ser perseguida, no la puedes quitar del corazón humano. Es imposible. El ser humano, desde que el ser humano entierra a sus muertos y los honra, y de alguna forma les prepara para el viaje. Hay algo ahí en el ser humano que trasciende lo natural, y entonces nos lleva a un mundo superior. No podemos dejar de ser religiosos. Y cuando dejamos de ser religiosos empezamos a creer en muchas tonterías, porque el ser humano necesita creer en algo. Este mundo nos trasciende. La persecución en China se acentúa con Mao Zedong en los años 60 y 70. Ahí fue una persecución brutal. Encarcelaciones, torturas, desapariciones, asesinatos, lo cual llevó a muchos católicos, a muchos cristianos, protestantes y católicos, a vivir la fe de forma clandestina. Esto de la clandestinidad es muy importante por lo que vamos a ver ahora, ¿vale?
porque hay dos iglesias en China. La iglesia oficial y la iglesia clandestina. La iglesia clandestina viene de aquí. Me están persiguiendo, luego tengo que vivir mi fe de forma privada, en mi casa, sin que lo sepa el gobierno, sin que lo sepa nadie. A partir de la década de los 80 empieza a cambiar. China empieza a cambiar y se abre un poquito y permite la religión, pero siempre y cuando esté controlada por el Estado. El Estado no quiere que se le escapa a nadie, y menos una religión cuyo jefe de Estado vive en el Vaticano, porque el Vaticano es un Estado. Entonces no quiere que un Estado controle a los 8 o 10 millones de católicos que puede haber allí. Por lo tanto, es muy controlador, también con la minoría islámica que hay en algunas regiones de China, es muy radical, o sea que no quiere que haya interferencias, ¿no? Hoy día la persecución a los cristianos en China es muy sutil. Es muy sutil. No es una persecución, digamos, que te ven con una Biblia por la calle, como puede ser en los países, en Arabia Saudita. Ahí no puedes llevar un rosario, no puedes ir de cura, ni puedes llevar una Biblia. Está prohibido. En China sí. Puedes ir vestido de cura con tu Biblia y no se meten contigo. Pero te controlan todo. Te controlan dónde vas. Cuando mis compañeros de Japón hicieron un viaje a China, les pusieron un agregado cultural, un guía turístico. El guía turístico les llevaba, y el guía turístico hablaba español y estaba pendiente de las conversaciones que los curas tenían. ¿Y con quién se entrevistaban los curas? Claro, evidentemente era algo más que un guía turístico. Luego pasaba un reporte y uno de los obispos oficiales del Estado le ordenó al guía turístico que se fuera, porque quería hablar en privado con mis compañeros. Y les dijo, este no es un guía turístico, pero en el fondo es un agente que está viendo a ver dónde vosotros, con quién vais y a dónde vais, ¿no? Decirle cuando vayáis a Roma, este señor dijo, decirle por favor al Papa que aunque yo sea de la Iglesia Oficial China y sea del partido, yo creo en el Papa y estoy en comunión plena con la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Lo que pasa es que para que esto pueda existir, algunos tenemos que hacer el paripé, ¿vale? Entonces, bueno, tener en cuenta esto porque esto no está de acuerdo, muchos chinos no están de acuerdo con esta forma de pensar y no reconocen a esta jerarquía, la jerarquía que se ha vendido al Estado con tal de tener una mitra. Bueno, seguimos, avanzamos, vamos bien de tiempo, que no quiero cansaros mucho. Bueno, Pío XII escribió varias cartas cuando el comunismo empieza a perseguir a la Iglesia. Ahí también hay algunos rasgos de la Iglesia ortodoxa, sobre todo la Iglesia ortodoxa rusa, que también está en China desde el siglo XVII, y también China siempre ha intentado desrusificar la Iglesia ortodoxa, y nombrar patriarcas que sean chinos, que no sean patriarcas ortodoxos, rusos. Ahora mismo, como están aliados por el tema de Ucrania, no sé cómo estarán las cosas, pero Rusia y China nunca se han llevado muy bien. Sospechan mutuamente unos de otros, entre otras cosas porque Rusia es mucho más grande que China, pero solo tiene 180 millones de habitantes y China tiene 2.000 millones, por ahí andará, ¿no? O sea que el día que quiera China irse a Siberia se va y le quita todas las materias primas, ¿no? Los protestantes entraron masivamente en el siglo XIX. Hay un pastor muy famoso, Robert Morrison. Pues bueno, el problema que tienen los protestantes es que como no tienen un papa, cuando una iglesia protestante se pelean entre ellos, hacen dos iglesias. Por eso, cuando vais a Asia, en Corea, por ejemplo, se ve mucho, en Japón también, hay muchísimas iglesias pequeñas, pequeñitas. Esos son porque como no tienen una figura que tenga autoridad, como tienen línea directa con el Espíritu Santo, y no hay un párroco, no hay un obispo, no hay un papa que pone orden, pues no, es que a mí me ha dicho el Espíritu Santo que tengo que hacer esto. Pues a mí me dice lo contrario. Pues la comunidad se divide en dos y en lugar de ser iglesias grandes son muchas iglesias pequeñitas que aparecen, desaparecen, ¿no? Según el carisma que el pastor protestante tenga. Bueno, pero vamos, la presencia, por ejemplo, en Corea de los protestantes es mayor que la de los católicos. En muchos países son más los protestantes que los católicos. Son más apasionados a la hora de evangelizar. Y como los asiáticos no distinguen, para ellos un testigo de Jehová y un mormón es un cristiano. Para nosotros no, porque para ser cristiano de ecuménico, ortodoxo, católico, protestante, calvinista, tienes que creer en la Trinidad,
Padre, Hijo, Espíritu Santo y el bautismo. Pero ni los testigos de Jehová ni los mormones, aunque se pongan el nombre de cristianos, no lo son. No entrarían dentro de ese ámbito, ¿no? No están reconocidos por la mayoría de cristianos. Ahora mismo el cristiano en China es una historia más reciente. En 1960, que tenéis algunos datos, solo quedaban 58 sacerdotes. Muchos de ellos en la cárcel, ¿eh? O sea que quedaban, pero estaban... Y clandestinamente, pues también habían. El modelo que usó China lo copiaron países como Corea del Norte, Vietnam, Camboya. Entonces un poquito China es el país del centro, que es lo que significa eso. Chugoku, China, país del centro, es la referencia cultural, aunque los japoneses no lo reconozcan, China es la referencia cultural de Asia. Tú quieres controlar Asia, quieres evangelizar Asia, hay que ir a por China. Si China no se convierte, Asia no se convierte. Porque China tiene un poder, y cada vez más, ¿no?, cultural, hegemónico, muy potente. Tiene mucha más historia y la verdad es que es un país que a mí me apasiona mucho. Ya no tengo edad para volver a aprender chino, porque no sé, pero la verdad es que es un país apasionante. En Asia el cristianismo es minoritario y a veces perseguido en países como China, Vietnam, Sri Lanka. Está prohibido en las Islas Maldivas y en Corea del Norte. Son los únicos dos países asiáticos que lo prohíben. Y es muy minoritario en Japón, un 0,3%, Tailandia, Camboya o Mongolia. Aunque ahora la iglesia de Mongolia está creciendo mucho. Bueno, voy un poco rápido. Los datos de la iglesia. En Asia hay 145 millones de católicos. Pero hay que tener en cuenta que hay un país muy potente de católicos que es Filipinas, ¿eh? Entonces, de esos 145 millones de católicos asiáticos, pues más de la mitad son filipinos. Y luego hay otro país muy potente, otros dos países muy potentes, que son India, la parte del sur de India, de Goa, y Corea del Sur. Corea del Sur, el 20% de los coreanos son católicos. El 20%, ¿eh? Y el 30% protestantes. O sea que la mitad de los coreanos del sur son cristianos y la otra mitad son budistas. Ahí tenéis la cantidad para que luego, bueno, quiero hablar bien de mi empresa, ¿no? Pues yo creo que está bien. 13 millones de alumnos van a colegios católicos. 13 millones de alumnos. 421.000 universitarios en universidades católicas. Tenemos 1.160 hospitales. 2.919 dispensarios médicos, 362 leproserías, 2.220 casas para ancianos y enfermos o discapacitados, 3.473 orfanatos, 2.900 jardines de infancia, guarderías. O sea, que en comparación con los poquitos cristianos que hay en Asia, madre mía, el servicio que se presta y el prestigio que la iglesia tiene en Asia es enorme, en general, ¿eh? Nos quieren, porque no somos proselitistas, no obligamos a que la gente se convierta y prestamos un servicio mientras que el Estado no lo puede prestar. Cuando el Estado viene y lo hace, entonces ya te retiras, ¿no? Pero mientras que el Estado no lo puede hacer, la iglesia está ahí, con los más pobres. Avanzamos un poquito, aquí solamente hablar de la Federation of Asian Bishops Conference, la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, que tiene una importancia muy fuerte. Ahí es donde se redactan los documentos que generalmente todos los obispos de Asia siguen. No todos los países están asociados. Hay miembros fundadores, que son 27, y luego hay algunos asociados, porque no les interesa pertenecer. Hong Kong, como ya es de China, está asociado, pero no pertenece a la federación, ¿eh? Aunque entre ellos se llevan muy bien. Y la verdad es que hay un trabajo de teología, de pastoral muy potente. No os canso con estas historias. La conferencia episcopal, la Federación de Conferencias Episcopales de Asia tiene 3 pilares. Y esto en Japón yo lo he vivido, ¿eh? Se lo toman muy en serio. Las culturas, el diálogo con la cultura. O sea, entrar en la cultura del país. Y además te dejan entrar. Yo en Japón he dado conferencias de Europa a punta pala. No sabía hacer paellas y aprendí en internet. Y terminé dando cursos de paella en todos los ayuntamientos de la zona. Porque estaban enamorados de la paella. Entonces yo aprendí a hacer internet. Claro, no les dije que aprendí por internet, evidentemente. Me ponía la bandera de España, me compré una bota de vino, me la llevé y entonces allí le hacía beber vino con la bota y se pasaban bomba con la paella, ¿no?
Y para hablarme de Europa contaban siempre conmigo, porque era de los pocos occidentales europeos que había en la zona. Y como sabían que yo era sacerdote, pero que no iba a utilizar aquello como un truco para llevarme a la gente a mi iglesia, te valoran mucho eso. Y en la misa de gallo resulta que la mitad de la gente que va es budista. Porque son amigos tuyos que saben que para ti es un día muy hermoso y quieren ir. O como aquella mujer mayor que tiene un cáncer de pecho y abro un día la iglesia, entro y estaba delante de la Virgen rezándole, pero digo, si tú eres budista, dice, sí, pero María Sama, la Virgen María es mi madre, y voy a rezarle, claro, esa devoción natural que le sale, que por si acaso es la diosa verdadera, voy a rezar a la Virgen María. O sea, ahí te das cuenta cómo la gente no tiene prejuicios con la iglesia, donde es querida, es aceptada y es respetada, ahí van. Y económicamente, cuando te hace falta, les pides y te dan dinero, y colaboran contigo, ¿eh? A veces me da vergüenza porque cuando voy a Japón el viaje es caro. La última vez que fui me costó 1.100 euros. Me vine con 2.500. Toma para el viaje, toma para el viaje, toma para el viaje. Digo, coño, ¿me trae cuenta ir a Japón? Porque aunque me gaste 1.000 euros, me viene más del doble. La gente es muy generosa. Y no son cristianos, son amigos que uno hace a través de actividades culturales. Las religiones, el diálogo con la religión es muy importante. Yo lo he hecho en las 2 cárceles japonesas que he trabajado. He trabajado con pastores protestantes, con monjes budistas, con sacerdotes sintoístas, con gente de las sectas, porque hay muchos grupos budistas que son sectas, ¿no? Pero tienen su... Y luego, pues cualquier acto religioso que hagas, ir al supermercado. Pues estás siendo un extranjero que todo el mundo sabe que eres el cura, porque el pueblo donde yo estuve al final era pequeñito, y es muy bonito que la gente pues te saluda, o te llaman padre, sin pusama, por la calle, pues es muy hermoso. No es un diálogo con la religión ni a nivel teológico, eso lo dejamos para los académicos. Es el diálogo de los vecinos que tienen que convivir juntos. Es el diálogo que tenemos en Cieza, por ejemplo, con la cultura marroquí que está entrando, que son vecinos nuestros y que a veces cuidan a nuestros padres y que están pared con pared y que no son malas personas y que vienen a buscar un futuro que no tienen en su país. Y es la necesidad de convivir juntos la que nos hace un diálogo, entrar en diálogo, y de ese diálogo puede salir cosas muy hermosas, ¿no? Yo no le temo al diálogo, no le temo al diálogo. De corazón a corazón. Luego ya entran los fanáticos y ahí tenemos problemas. Y en la doctrina tenemos problemas, pero en el diálogo no tenerle miedo ninguno. Bueno, vamos, esto voy a saltármelo un poquito porque si no estoy dándome cuenta que me voy a ir de la raya. La teología asiática prácticamente no existía hasta el siglo XX. Es decir, que todos los teólogos, toda la teología, la doctrina, los catecismos, venía de Europa. Y no hemos hecho centros de formación teológica en Asia. Solamente hay en Filipinas y en la India. Y un poquito en Corea del Sur. Pero la formación de los seminarios, por ejemplo, es muy pobre, es muy deficiente. Y la que hay es muy distinta a la nuestra. Cuando un asiático se pone a hacer teología, se pone a pensar, es una teología contextual, no es abstracta. Nosotros podemos decir, vamos a ver, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad, ¿cuántos dioses son? Uno. ¿Pero son de una naturaleza o de varias? Bueno, pues, ¿cuántas personas hay? 2. ¿Y Jesús que tiene una naturaleza o 2? Esos son conceptos abstractos que al japonés, a los asiáticos les da igual. Ellos hacen teología desde la realidad, desde la experiencia. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me ha pasado? Que mi familia se ha roto. Un divorcio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me dice Dios sobre eso? ¿Qué tiene que decirme Jesús de Nazaret sobre esto del divorcio? Por ejemplo, Jesús dijo que lo que Dios unía, que no lo separa al hombre. ¿Pero a mí me unió Dios o fui yo el que me quise unir y Dios no estaba por medio? Entonces ellos cogen un problema, te lo analizan desde la palabra de Dios y lo resuelven. Nosotros nos inventamos los problemas. Pues anda que no he pasado yo horas intentando explicar en la catequesis la Santísima Trinidad a los japoneses, en japonés. Digo, si no lo entiendo yo ni en español, te lo voy a explicar a ti en japonés. Hasta que uno me dijo, un catecúmeno me dijo, después de 8 o 10 sesiones, hablándole de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que yo para darle el catecismo como Dios manda, pues claro, tenía que decir María Virgen, antes, durante y después del parto. Todo eso a un periodista con 35 años que quería bautizarse. Y después de 8 o 10 sesiones, me dice, padre, ¿y esto en mi vida para qué me sirve? Y dije yo, pues hombre, servirte de muchas cosas no te sirve, ¿no?
En la teología católica es importante, claro, pero para nosotros, pero para ellos parten de la realidad, de la vida. Y entonces le dan sentido a los problemas que tienen. Y nosotros nos inventamos los problemas. Nuestra religión es muy complicada, es muy difícil, cuando con rezar el credo es suficiente. No hace falta buscarte más líos, ¿no? La forma de hacer teología de los asiáticos no es ajena al cristianismo, es que Jesús la hacía así. Es que te vas al Evangelio y Jesús no hacía teología como lo hacemos nosotros, no era griego, no sabía griego, ni sabía filosofía griega, era judío. Y hacía teología desde la realidad. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? Había una vez un padre que tenía 2 hijos y un hijo le dice, dame la herencia que me voy. ¿Qué te parece? Había una vez un pastor que tenía 100 ovejas y se le perdió una. Y Jesús siempre iba provocando problemas cotidianos de la gente, iluminando sus problemas, no enseñándole el catecismo, ni doctrina, le enseñaba la vida y por eso la gente estaba prendado de él. Esta teología, la teología de los evangelios, desafía a nuestra teología occidental y nos hace entrar en pánico. Por eso, cuando estamos viendo que cada vez hay más cardenales de Latinoamérica, de África y de Asia, los cardenales que han controlado el cotarro durante 19 siglos, dice, a ver si van a venir los negros ahora, o va a venir ahora un filipino, que además su padre es chino, que yo rezo para que le toque, que es Tagle, me encanta ese cardenal, Tagle, filipino, de padre chino, a ver si va a venir ahora otro argentinito a cambiarnos el cotarro. Pues ya lo hemos tenido nosotros 19 siglos y yo creo que va siendo hora de que desde otras perspectivas más cercanas al Evangelio aporten otra visión distinta. La teología en Asia es sadhana, práctica espiritual. Esta palabra es sánscrito, sadhana. ¿Qué significa? Que no hay maestros, sino guías. No hay un maestro que te enseña la religión, es un guía espiritual que camina contigo y te enseña la espiritualidad. Y a nosotros, a los misioneros, nos ven como maestros, como profesores, como doctores, pero no nos ven como guías espirituales, porque no somos hombres de oración. Los sacerdotes hoy día rezamos poco y rezamos mal. Y la gente lo que necesita, también en España, es un guía espiritual. No alguien que te dé la tabarra con el dogma de la Santísima Trinidad. Ya lo aprenderás si tienes que aprenderlo. Necesita un compañero, una mano amiga, un confesor. Un confesor en el sentido de alguien con el que yo puedo abrirme el corazón sabiendo que me va a escuchar y me va a... Y eso no lo hay. Los curas estamos tan ocupados haciendo cosas buenas que no tenemos tiempo para ser buenas personas. Pero es muy difícil encontrarnos. Yo estoy pensando en los que habrán ido a Cartagena, a mi parroquia hoy, ¿dónde está el cura? Está en Cieza dando una charla. Pues así nos va. Bueno, pasamos de diapositiva, ya queda poco. La misión hoy día no pretendemos implantar la iglesia. La misión consiste en llevar el reino de Dios, no la iglesia. No podemos identificar iglesia con reino. Son cosas distintas. Es lo que hizo, lo vimos en la última conferencia, Mateo Ricci en China, Roberto Nobili en India, Alexandre Rhodes en Vietnam o más recientemente el padre Rupe en Japón, que fue testigo de la bomba atómica. No quisieron implantar la iglesia. Vamos a hablar del reino de Dios, vamos a plantar el evangelio. Y de ahí sale la iglesia, pero eso es secundario. Una obsesión de querer meter la iglesia, primero la iglesia y después hablamos del reino. No, al revés. Primero el reino de Dios, la vida de la gente. Aunque vayamos más lentos, pero es más seguro. Porque de lo contrario nos valemos muchas veces de armas o de herramientas que no son muy evangélicas. Bueno, me lo voy a saltar, es un tema más... La inculturación no es una estrategia misionera, es una forma de evangelizar. Y luego algunos temas misioneros importantes, pues la que se lió en la India, cuando ellos tienen sus ritos propios, y cuando el Papa mandó a un cardenal para que pusiera paz, lo apalearon. Porque ellos decían que ellos no iban a rezar en un idioma que no fuera el suyo. Que ellos no pueden rezar a Dios en un idioma como el que hablan a un amigo, que para hablar con Dios tienen que usar el latín. Bueno, el latín suyo, que es el sánscrito, ¿no? Porque no pueden dirigirse a Dios con un idioma que es vulgar. Entonces el Papa dijo, no, vosotros tenéis que decir misa en vuestro idioma para que la gente os entienda.
Pues ahí no se pusieron de acuerdo porque ellos consideran que Dios está ahí, son muy budistas en eso, ¿no? Es una realidad que trasciende el mundo, que hay que caminar hacia él. El sacerdote no es que dé la espalda al pueblo, es que va delante del pueblo abriendo camino, guiando a su rebaño al encuentro con Dios. Y nosotros desde el Vaticano II entendemos que Dios no está en el retablo, que Dios está en medio de la comunidad. Y por eso hacemos un círculo y ponemos el altar en el centro. Pero ellos no, ellos siguen con la idea de que Dios está en el otro mundo. Entonces, como Dios está en el otro mundo, ¿quién me abre camino? ¿Quién me guía? El sacerdote. Como antiguamente. Entonces, la misa en latín a los japoneses les encanta. Y le hace una misa en español con guitarra y dice, esto es barrio bajero, esto es una fiesta, esto es un jolgorio. Aquí no hay incienso, aquí no hay ropaje, aquí no hay nada, aquí no hay Dios. Porque les cuesta mucho trabajo entender la encarnación, que Dios está encarnado en la realidad, en el centro de la comunidad. Esto es muy nuestro. Y yo, que sabéis los que me conocéis un poco, sabéis que soy guitarrero, que me ha gustado mucho tocar las misas, he tenido que aprender a celebrar con órgano, con mucho incienso, bueno, con una liturgia muy refinada, no dejar un papel encima del altar, por favor, no se puede hacer eso, el altar es sagrado, no dejar un folio, porque para ellos lo sagrado es intocable. Bueno, pues en la India el Papa Francisco intentó que los ritos que tenían ellos se adaptaran al sínodo y el cardenal salió apaleado. Ahí tenía la policía india protegiendo a un cardenal de los cristianos indios. Esto fue en el año 2022, curioso. La iglesia clandestina en China, vamos terminando ya, no hay dos iglesias, hay una única iglesia. Lo que pasa es que el gobierno quiere que todos los ciudadanos chinos le digan al gobierno qué religión profesan. Quieren tener un censo de qué religión tiene. Y hay algunos cristianos que dicen, al gobierno no le importa qué religión tengo, porque eso forma parte de mi vida privada. ¿Por qué tengo que decirle al Estado que soy católico? ¿Para que me persiga el día de mañana? Pues no lo hago. Porque además mi abuela fue perseguida, mi abuelo era sacerdote y lo secuestraron y lo apalearon y lo torturaron y hemos vivido toda la vida celebrando clandestinamente porque el gobierno no tiene por qué saber qué religión tengo. No le importa, es cosa mía. Entonces hay dos formas de pensar en China. Unos cristianos que se mantienen fieles a la tradición de la iglesia clandestina cuando la persecución empieza. Siempre ha habido persecución en China desde el principio, siempre ha habido. Y otros que dicen, vamos a adaptarnos, ¿qué más nos da que el gobierno sepa que soy cristiano? Bueno, ahí en el censo estamos apuntados. ¿Qué problema hay? Que eso me enteré yo hace 15 días en Madrid con dos chinas de la iglesia clandestina china, que la mayoría de chinos católicos no reconocen a los obispos, porque los obispos están nombrados como nombraba Franco los obispos. No los nombra el Papa, los nombra el Partido Comunista. Entonces, claro, son afines al Partido Comunista chino, todos los obispos chinos. Evidentemente, pues hay gente que se hace comunista para poder ser cura y obispo y gente que es comunista convencida. Entonces, claro, hay gente más propensa hacia la política y gente que, a pesar de formar parte de esos nombramientos que hace el partido, pues cuando están a solas se encargan de decirle, oye, que no hay grabadoras, decirle al Papa, por favor, que somos católicos, apostólicos, romanos, que es que tenemos que hacer esto para poder sobrevivir la iglesia en China. ¿Qué ha pasado? Que el Papa Francisco ha apostado por la iglesia oficial china. El Papa Francisco, con tal de que el cristianismo entre en China, digamos que quiere hacer las paces con el gobierno chino. Dice, vale, pues vosotros proponer a los que veáis y nosotros a ver si nos ponemos de acuerdo y entonces nosotros bendecimos a los obispos que vosotros digáis que son los buenos. Y el pueblo llano dice que tu tía. Entonces el problema viene con la jerarquía, porque la jerarquía la nombra el partido, como la nombraba Franco en la dictadura. Claro que a Franco a algunos le salió rana. A algún obispo te sale rana, porque conoce la realidad, se mete en la realidad y luego resulta que alguien que haya nombrado Franco resulta que es el que hace la transición, como Tarancón, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso es lo mismo que está pasando en China. Estas son las dos chicas, bueno, las dos mujeres chinas del curso de esa foto hace 15 días. Les he puesto un círculo porque, como me dijeron, me confesaron que eran de la iglesia clandestina y al grabarse esto y a ponerse en vídeo no quiero
que algún espía chino diga, vamos a ver quiénes son estas, trabajan en una leprosería, eso sí lo puedo decir. Y me emocionó el testimonio que dieron. Yo fui a hablarles de Asia, pero hablaron ellas más, porque yo les preguntaba, el trabajo que tienen es maravilloso. La naturalidad, la sencillez, la espiritualidad. No son monjas, son seglares consagradas. A curar leprosos. Y son enfermeras, o sea, ellas oficialmente son enfermeras. Y las experiencias de conversión al cristianismo de leprosos, porque los únicos que los cuidan son cristianos, ¿no? Y al mismo tiempo el partido necesita que alguien se encargue de los leprosos, pero por otro lado tampoco quiere que cojan mucha fama. Entonces esta chica me ha dicho que como su familia era clandestina, su madre era clandestina, su padre clandestino, que tiene un hermano que se ha pasado a la oficial. Dice, pero vamos a la misma iglesia. Y en la misma misa estamos cristianos clandestinos y cristianos oficiales. Y hasta policías, que son cristianos. Algunos clandestinos y algunos oficiales. O sea que hay una mezcla allí. Sí es verdad que hay comunidades muy radicalizadas, muy clandestinas, que renuncian, reniegan de los cristianos que se han vendido, porque han sido los que nos han perseguido, los que nos han maltratado, los que nos han martirizado. ¿Cómo ahora tú te pasas al enemigo? Claro, esto son cosas muy delicadas que yo lo he vivido en Japón. Lo he vivido en Japón con los descendientes de los cristianos mártires de Nagasaki. Los cristianos de Nagasaki son muy conservadores. Y de eso del diálogo con el budismo, nada. Budismo es muerte, budismo es persecución, budismo es los que mataron a mis bisabuelos, los que nos persiguieron 250 años, los que nos maltrataron. Cuando llega un misionero que quiere hablar con los monjes budistas, los cristianos de Nagasaki se vuelven en contra. Sin embargo, los cristianos japoneses conversos nuevos, no. Los conversos japoneses de ahora, cuando tú les dices, mira, el altar budista que tienes, donde están los nombres de tus antepasados, con su... no lo quemes, no lo tires, por favor. Cuando le dices eso, respiran, porque los protestantes sí les obligan. Dice, tú ya no eres budista, quema. Algunos altares tienen 400 años. Son de ébano, son preciosos. Las familias que tienen dinero tienen unos altares en la casa, en un rincón, para rezarle a los antepasados. Claro, cuando se convierte, nosotros sí lo admitimos porque el catolicismo cree en la comunión de los santos. Y los protestantes no. Entonces, claro, para un católico decir, mira, ponle una cruz y una virgen, cristianiza tu altar y reza en un altar cristiano. Y entonces ellos se quedan súper tranquilos. Pero claro, los de Nagasaki, eso de que un cristiano tenga un altar budista en casa, aunque tenga una cruz, eso es pecado mortal para ellos, porque son los que nos han masacrado. Y ahora viene el cura extranjero a decir que tenemos que llevarnos bien con los budistas. ¿Veis lo complicado que es esto? Porque tú llegas a una tierra que no es la tuya, con unas ideas de buenistas, de las paces, y ellos tienen una trayectoria, unas heridas que no han cicatrizado. Y por eso es tan complicado evangelizar en Asia. Bueno, el tema del lenguaje de la fe me lo salto, que es muy bonito. Solamente decir, y termino ya, que no mitifiquéis Oriente y no desprestigiéis Occidente, ¿vale? Porque aquí parece que los malos somos nosotros, los invasores, colonialistas, que invadimos América, que matamos a los indios, que hemos tenido 2 guerras mundiales entre cristianos, que son lo que te dicen los jodidos de los japoneses. Tú me vienes a hablar de paz, pero si tuviste una guerra civil en España y os matasteis. Te tienes que callar. Pero si en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial alemanes, ingleses y franceses se mataban unos a otros y americanos, erais todos cristianos, ¿no? ¿Qué me vienes a hablar de paz? Y te tienes que callar, porque es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que uno puede pensar que lo de ellos es mejor que nosotros. Pues no. Yo he vivido allí 19 años y he hecho una pequeña lista de las cosas malas que he visto allí. Y me gusta Asia, enamorado de Asia, pero en Asia hay clasismo. Son clasistas sociales. Hay una jerarquía piramidal, donde es muy difícil que el senpai, el de arriba, te deje paso. Hay una intolerancia muy grande. Son intolerantes, son racistas. Lo que pasa es que no te pegan. Pero el último asiento que se ocupa en el tren es el que yo dejo a mi lado. Porque soy blanco. Y además fui vicario general porque ningún japonés quería coger el cargo porque era un marrón muy gordo. Había unos problemas tremendos y entonces te lo dejan a ti. Las adicciones al juego, al alcohol, brutal, al sexo, enfermos. Los japoneses son enfermos.
Con el tema del sexo, del juego y del alcohol, desquiciados. Suicidio, altísimo. Contaminación, epidemias. Esto está escrito antes del COVID. Epidemias. Nacionalismo creciente en todos los países, también en Japón. Dictaduras. Ética heterónoma. Esto significa que otro decide por mí. No autónoma. Ética autónoma soy yo, en mi conciencia, quien decido y quien actúo. La ética heterónoma. Pero como se hicieron amigos de los americanos, no hay películas de los campos de concentración. ¿Conocéis algo de eso? ¿Conocéis que en Nankín se cargaron en una noche a 300.000 personas ametralladas? ¿A que no se ha dicho eso? Los japoneses, qué bonitos que son, ¿verdad? Que van con una cámara de fotos, qué bien, a pobres ticos que le cayó la bomba atómica. Pero ¿y los experimentos médicos que hicieron en Manchuria? En vivo, desollando y haciendo perrerías a los chinos. ¿Y la prostitución masiva que hicieron en Corea y en Filipinas? Las señoras de consuelo, como les decían. O sea, a Japón hay que cogerlo, cuidado, porque es muy bueno, pero cuando el animal que lleva dentro sale, eso ahí el perdón no existe. Entonces, cuidado con estas cosas. Los abortos, allí no hay medio anticonceptivo, ahí directamente aborto, a punta pala. En España también tenemos pena de muerte, pero si en Japón hoy la pena de muerte es por ahorcamiento, en China no lo sabemos. No lo sabemos, pero deben de haber muchos, miles. Secreto de Estado. Eso es secreto de Estado. Pero hay gente que desaparece, ha desaparecido. Pero yo hablo de Japón, en Japón, inyección letal, silla eléctrica, nada. Una cuerda, ahorcado. O sea, eso pasa en Japón. Un país que nosotros queremos que es un país maravilloso y fenomenal, tienen pena de muerte por ahorcamiento. Y no hay perdón. Y además no te dicen cuándo te van a matar nada más que una hora antes. Te tienen en el corredor de la muerte, a veces años, sin saber si ese día va a ser tu último día. Es una tortura, de acuerdo que son gente que ha hecho cosas monstruosas, ¿no? Pero respeto a la vida, nosotros como europeos occidentales hemos tenido poco, pero los asiáticos tampoco han tenido mucho. Bueno, pues termino con esta. A mí lo que me ha enseñado en la última diapositiva ya, yo he pasado de tener esa dicotomía conservador-progresista, yo ya paso de eso, yo no creo en esta historia, ¿no? Yo creo que hay que trascender un poquito el problema porque tanto unos como otros, tanto los que se llaman conservadores como los que se consideran progresistas, lo que hacen en el fondo es desmembrar la realidad, la reducen para dominarla. Cada uno con su ideología, pero en el fondo te separas de la realidad, te alejas de la realidad. Usas ideologías, conceptos, ideas, pero no aterrizas en los problemas de la gente. No resuelves los problemas de la gente, sino que vives de una ideología política. Me da igual que seas de un lado que de otro. Pero tú no acabas de resolver el problema que esta persona tiene. Mientras que Asia a mí me ha enseñado que lo primero que hay que hacer es ayudar a la persona en el problema que tiene, independientemente de la ideología que tú tengas. Se puede vivir una fe unificada, el modo de pensar asiático es holístico, no es abstracto, por eso Jesús siempre hablaba en parábolas, y es que ser asiático es ser Jesús de Nazaret, hablar en parábolas, contar cuentos, contar historias, ¿no? Caminar al lado de las personas, el camino de Maú, ese pasaje tan bonito, ¿no? Que se pone a caminar con ellos, ¿no? ¿Qué os pasa con esa cara que lleváis? Que ya sabía Jesús lo que haya pasado, pero se hace el tonto, ¿qué os pasa? Porque busca el desahogo de la persona. Pues mira, pues que nosotros, mira, que no, eres tú el único que nos ha enterado. Pues es que no, porque un amigo nuestro que nosotros pensábamos que era, y mira, y el tío escuchándole ahí. Pues eso es evangelizar. Y eso lo hacía Jesús de Nazaret. Y nosotros vamos siempre con la receta. El Papa Francisco lo dice. Que venga a casarme por la iglesia. Venga, documentos. Carnet de identidad, fotocopia compulsada. Luego el certificado de nacimiento, certificado de bautismo. Oye, ves que no, los padrinos están confirmados o no están confirmados. Sí, certificado porque no me lo creo. Pero bueno, esto parece una oficina más que una familia, una comunidad cristiana. Es que no te fías de la gente. Si te dice que está confirmado, pues está confirmado. ¿Para qué le pides papeles? Pues si te ha engañado, pues está engañado, allá él, ¿no? Bueno, pues con esto y un bizcocho os dejo la bibliografía, que son muchas páginas y muchos libros, y la satisfacción y la alegría de poder dar una conferencia en mi pueblo, y deciros que si queréis más información sobre Asia
y si os lo podéis permitir, que hagáis un viaje a Asia. Si os podéis permitir, porque es muy caro. Pero merece la pena. La verdad es que es un continente fantástico. Nos hemos centrado en Asia Oriental. Yo no conozco nada más que ese Asia, pero vamos, Asia es un mastodonte y yo creo que la India merece la pena, es un continente, es un subcontinente. China para mí me tiene maravillado y yo quiero ir. Quiero conocer China, quiero pisar China y quiero hacer lo que San Francisco Javier no pudo, entrar en China, ¿no? Pero eso en plan turista, ya irme de misionero me parece a mí ya con la edad que tengo no voy bien encaminado. Si son las -20, yo creo que llevo mucho rollo dado. Si queréis hacer alguna pregunta o si queréis lo dejamos para que lo hagan luego entre pasillos. ¿Cómo lo ves, Jorge? No, yo creo que lo ideal es que como estamos, creo que cómodos, a pesar de que estas sillas no son ergonómicas, pues que creo que este es el momento de hacer las preguntas para dar por concluida la conferencia cuando acaben las mismas. Bueno, en primer lugar, un aplauso para Pascual. Muy bien, yo no he visto que se muevan los culos mucho, digo. Y eso que no has terminado diciendo ahí te misa es. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto de la conferencia? Sí. Bueno, primero agradecerte, nos hemos aprendido mucho, pero te has saltado la diapositiva de la inculturación y yo creo que ese tema es muy importante también. Claro. Y yo venía con la idea en la cabeza de la película esa de Scorsese de los misioneros, ¿no? Al final. Silencio. Cuando llega a decir ese misionero que ha jurado de la iglesia, es que te crees que ellos creen lo mismo que nosotros, por mucho cuando nosotros hablamos de la Virgen, ellos entienden otra cosa. No sé, me parece que ese es un tema muy importante y sí. tengo mucha curiosidad por saber cómo lo ves. Sí. Bueno, lo primero, recomendaros esa película, pero también recomendaros que vayáis preparados porque es una película muy dura, ¿vale? La película se llama Silencio. Es la obra Chinmoku es en japonés, de Endo Shusaku, que es un autor contemporáneo, ya falleció, además bautizado en una parroquia muy cercana a donde yo estuve, a los 12 años, y es la historia de unos misioneros portugueses que van buscando a un misionero que ha ido antes que ellos y ha desaparecido. Y claro, el tema está en que lo maltratan psicológicamente porque le dicen, como no abjures de tu fe, como no hagas el fumie es poner una imagen sagrada en el suelo, fumu es pisar, es dibujo, pisar la imagen. Como no pises la imagen, o sea, como no hagas un acto sacrílego de pisar una cruz, pisar a la Virgen María, matamos a todo tu pueblo. O sea, al cura le dicen, delante de tu parroquia, pisa, porque si no pisas vamos a matarlos a todos. O sea, al cura no le hacían nada, porque era el hombre de Dios, lo tenían todos los días comiendo bien, bebiendo bien, pero al pueblo le daban caña todos los días, esperando que el sacerdote abjurara de su fe. Entonces, hubo un sacerdote portugués que abjura de la fe para salvar al pueblo. Y claro, lo escandaloso de esa novela maldita para los japoneses tradicionales es que cuando el sacerdote se encuentra con Dios es cuando pisa a Dios. Porque cuando él siente en su interior, al pisar a Dios, al abjurar de su fe por salvar al pueblo, él siente en su corazón, písame sin miedo, que para eso he venido al mundo, para ser pisado. Entonces él siente que él se convierte al cristianismo cuando deja de ser cristiano. Los otros dos misioneros jovencitos que llegan, jesuitas buscándole, pues pasa una cosa parecida. La película es muy fuerte, La película es muy dura. Martin Scorsese estuvo muchos años, más de 20 años yendo a Japón, y te lo digo porque tengo un íntimo amigo que es íntimo amigo de Martin Scorsese. Adelino Ascenso, que es el rector del seminario Boa Nova portugués, su tesis doctoral sobre él. Él era católico, Endo Shusaku, y Scorsese también tiene lo católico ahí muy metido, ¿no? El tema de la inculturación es un tema que requiere una conferencia, casi una asignatura entera,
porque es tratar de meter el Evangelio en la cultura en la que yo la llevo. Pero claro, yo voy con una cultura que no es la de ellos. Entonces, claro, ¿cómo meto yo el Evangelio que yo he traducido a mi cultura y se lo doy a ellos para que ellos lo metan en la suya, sin traicionar el Evangelio? Este es un problema muy gordo, muy gordo. Y a veces traicionamos, nos equivocamos. Por ejemplo, la conferencia que di antes, había un problema con Matteo Ricci. Hacía un gesto en el siglo XVI, un jesuita que llega a China, de veneración y de respeto a las imágenes de los difuntos. Y Roma se lo prohíbe. Entonces, Matteo Ricci, vamos a ver, que esto no es religión, que esto es respeto a los antepasados, que no estoy venerando a un dios, estoy rezando por el alma de un difunto, que es una cosa cultural, que no es religiosa. Entonces, claro, ¿hasta dónde un chino, cuando entra a una casa y venera, está pensando que ese muerto se ha convertido en un dios? Cosa de la religión tradicional china. Porque los que mueren se convierten en dioses. Y hay que estar a bien con ellos, llevarles de comer a la tumba, llevarles el sake que le gustaba, el vino que le gustaba. Por si acaso no lo haces bien, te puede hacer mal de ojo. Se puede convertir en un fantasma que te persigue. Entonces ellos le tienen mucho miedo a los muertos, quieren quedar bien con ellos, porque si no se pueden volver en contra de ti. ¿Cómo casas eso con el perdón, por ejemplo, que es un tema que en Asia no existe? Porque para Confucio la satisfacción más grande que hay es estar sentado a la orilla del río y ver pasar el cadáver de tu enemigo. ¿Cómo explicas en esa cultura que la tienen ellos metido a sangre full? No perdonan. La parábola del hijo pródigo no la entienden. Yo traté de explicársela a un padre, el padre se cogió un cabreo. Eso me lo hace mi hijo, eso no entra más en mi casa en la vida. Pero vamos, es que es tu hijo, aunque sea mi hijo. Es un sinvergüenza. Y bueno, se puso cabreadísimo, ¿no? El perdón, ¿cómo lo inculturé? El perdón es judeo-cristiano. Claro, ellos tienen un sentido del perdón también. Pero como no lo tienen tan desarrollado, los asiáticos evitan pelearse entre ellos. Por eso las relaciones son tan aparentemente frías, tan corteses, tan elegantes. Ellos se pueden estar diciendo, hijo de, con una sonrisa en los labios y haciendo muchos gestos. Y entienden el uno al otro perfectamente que te está diciendo, me cago en... Lo entienden, tú no, porque eres extranjero. Pero ellos no quieren llegar a las manos, no quieren llegar al conflicto. Por eso las reuniones de los asiáticos son eternas, se eternizan. Empiezan a dar vueltas y cuando van al centro del problema, a los últimos 10 minutos van al centro del problema. Y nosotros vamos directo, ¡pum! Tengo un problema en la parroquia, vamos a hablar del problema. Ellos no, ellos empiezan hablando del tiempo, empiezan a dar vueltas. ¿Y cuándo van a hablar del problema? Porque ellos evitan el conflicto, evitan el roce, porque una vez que se enfrentan, se pelean o se insultan, son muy peligrosos, ¿eh? Yo he visto un consejo pastoral, 2 cristianos tener que separarlos físicamente y uno de ellos ya no volver más a la iglesia. O sea, es que cuando son compulsivos, cuando rompen, rompen. Son muy buenos mientras que no la lían, pero cuando la lían, te la lían de verdad. La inculturación es una cosa, es que claro, no tengo tiempo para hablar de ella, pero con mucho gusto, si quedamos un día en Cieza o te vienes por Cartagena, podemos hablar de este tema largo y tendido. Y la película se llama Silencio, de Scorsese. Procurar tener el estómago vacío, porque es una película que te deja muy mal cuerpo. Es muy buena película, para mí una de las mejores que tiene, pero es muy dura, es muy dura. Y la novela se llama Silencio, Endo Shusaku, o Shusaku Endo. Podéis comprarla porque es una de las más célebres que tiene. Yo creo que en español está. En Amazon buscáis Silencio y sale. No sé si te he respondido. ¿Alguna pregunta más? Porque tiene que dar una pregunta. No es lo mío son las misas y las catequesis, no me metáis en más fregado. Esto yo lo hago pues porque he estado 19 años en Japón, no porque yo no me dedico profesionalmente, no soy docente, ¿no? Es verdad que me gusta, pero tampoco me han dado la oportunidad de, gracias a Dios, porque yo estoy en la trinchera, no yo estoy en la... Bueno, yo quiero aprovechar la ocasión para decir a Pascual que hace tiempo que nos conocemos y que quería yo que algún día, uno o más, como en esta ocasión han sido 2,
viniera aquí a contarnos cosas de las que ha vivido en su vida y de las que ha tenido que confrontarse en su vida pastoral y en su vida personal en un mundo tan alejado ideológicamente y culturalmente como es el Japón y Asia Oriental en general, ¿no? Y la exposición reciente de Madre de China pues nos dio una oportunidad. Me pidió el organizador de dicha exposición, Antonio Lucas, que él iba a dar 2 conferencias, que buscara otras personas que dieran otras 2, y Pascual pues, nos pareció a los 2 que era la persona idónea, ¿no? Porque China es eso, el centro, como él ha dicho. Hoy me ha descubierto una nueva cosa que significa el centro. El país del centro. El país del centro. Sí, son los 2 caracteres que tiene. Y entonces, pues, es el centro de todo aquel mundo oriental extremo, que es extremo en todos los sentidos, y que nos ha descubierto un mundo muy distinto al nuestro, con una forma de pensar tan distinta que es muy difícil que lleguemos a una unión más allá de lo aparente, que es lo que tenemos entre ellos y nosotros, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, Pascual, por haber venido en estas 2 ocasiones a comunicarnos, a contarnos todo esto. Hemos disfrutado mucho, hemos aprendido mucho. Yo no voy a perder el tiempo en decirte alguna cosa en este momento de matices sobre las que estoy de acuerdo y sobre las que no. Estoy de acuerdo en casi todo, pero no es el momento. Ya, como tenemos la oportunidad de tomar algún otro café o lo que sea, juntos ya lo haremos. Y si vienes por otra ocasión por Cieza, pues estoy convencido de que, aunque sea de una manera distinta de esta, y en vez de así pues todos alineados en sillas en forma de corro, pues podremos tener otra conversación contigo en la que sigamos aprendiendo. Muchas gracias, Pascual, y muchas gracias a todos ustedes por haber venido hoy y los días anteriores, y les esperamos aquí en el museo siempre que lo deseen. Mañana tenemos una cosa totalmente distinta a la de hoy, que es el último libro de Ignacio Martín Lerma, director de las excavaciones de la Cova del Arco, que ha escrito un libro de prehistoria, la época más larga de la existencia humana, que ha durado millones de años, y mañana se va a hablar de ella en un lenguaje para que todos lo entendamos, incluidos los niños, a partir de las 7:30. Así que están invitados, obviamente, y mientras tanto, pues muchas gracias de nuevo, Pascual. Muchísimas gracias. Vamos a entrar.